diferentes virus que pueden estar afectando a sectores de la población boliviana, a sectores de nuestra sociedad. Hoy vamos a dedicarle este espacio a los niños, al área pediátrica. Si bien se dice, y a nivel internacional se conoce que es un grupo que no está en riesgo de gran contagio, creo que depende de todos los padres también tomar en cuenta recomendaciones de profesionales. Y por eso en esta noche voy a saludar y agradecer la visita del doctor Carlos de Villegas, quien es pediatra intensivista, que nos va a ayudar mucho, estoy segura, en la siguiente entrevista. Más ahora, doctor, bienvenido, buenas noches. Que los niños y adolescentes que están en etapa pediátrica, de atención pediátrica todavía, van a estar en casa con la determinación presidencial. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Acertada o no la decisión del gobierno? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí en el Jaque Mate. Definitivamente la medida que se toma, cualquier medida de salud pública que vaya, que tenga el plan de proteger o de evitar contagios masivos, debe ser siempre bien respetada. En este caso, el tener a nuestros niños en casa va a evitar que ellos, al estar en contacto con otros niños probablemente enfermos o con otro tipo de infecciones virales, debiliten su sistema inmunológico, etc. Entonces, el tenerlos en la casa nos va a permitir a los papás, como papás, hacer un control más estricto respecto a su estado de salud, etc. Importante conocer todo eso y sobre todo desde el punto de vista profesional. La atención pediátrica contempla personas de 0 años, recién nacidas, hasta los 14, doctor, ¿o cuál es ahora el rango de edades que se maneja? Hasta los 18 años en teoría. Existen especialidades, por ejemplo, de los 0 a los 28 días de vida, que son los neonatólogos quienes se encargan de este grupo etario. Hay otra especialidad exclusivamente para adolescentes, que son pediatras, con una subespecialidad en pediatría para ver también a este grupo de pacientes. Bueno, debo preguntar cuáles son los factores de riesgos que un niño puede tener para contraer el coronavirus. Si hablamos de virus en general, bueno, el coronavirus es este nuevo virus que está circulando a partir del mes de noviembre. Es un virus del cual se conoce muy poco. Lo estamos conociendo, lo están estudiando, vamos a conocer nuevas características probablemente en las siguientes semanas y meses, pero en general las infecciones virales afectan a grupos más vulnerables. Dentro de la especialidad, dentro de lo que es pediatría, los niños pequeños menores de 2 años se considera un grupo de riesgo, los niños que hayan nacido prematuros y que tengan algún problema, por ejemplo a nivel pulmonar, etcétera, también se considera un grupo de riesgo, o cualquier otro paciente que tenga una enfermedad comórbida, vale decir, alguna otra enfermedad que complica más su estado de salud. Pacientes que tienen problemas endocrinológicos, vemos muchos niños con diabetes ahora, por ejemplo, niños que tienen problemas cardíacos o malformaciones cardíacas, pacientes que toman medicación crónica, enfermedades pulmonares como el asma, por ejemplo. Todas estas van a ser patologías que van a hacer de que un niño enfrente una infección viral de una manera diferente a aquel niño que es un niño bien nutrido, está bien alimentado, toma sus vitaminas, ha tomado leche materna, etcétera. Entonces, tiene una ventaja respecto a estos otros niños. Vamos a hablar de todo eso durante la entrevista, doctor, pero debemos interactuar nosotros ahora con Tarija porque se ha llevado adelante un congreso de pediatría e infectología. Mario Garzón, periodista desde el sur del país, está con nosotros porque se encuentra con profesionales también que han participado de ese congreso. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atender nuestra convocatoria. Han llegado profesionales de diferentes regiones de Latinoamérica para abordar temas vitales para la salud, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes en territorio boliviano, y me imagino que se ha abordado el tema de los virus y este coronavirus, el COVID-19, que puede causar la muerte. Sabemos que el coronavirus puede llevar adelante desde un resfriado normal o común hasta este tipo de complicaciones en la salud. Bienvenido, Mario, gracias por estar con nosotros. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Denise. Un saludo cordial a todo el país desde Tarija. Bueno, donde justamente hoy arrancaron las jornadas internacionales de pediatría, donde también, bueno, hay invitados internacionales, infectólogos de Chile, Argentina, que, bueno, están justamente participando de este evento. Está el vicepresidente también de la Sociedad de Infectología de Bolivia, también gente de Salta que nos acompaña. Vamos a ir conversando junto a ellos. Nos acompaña en estos instantes, bueno, uno de los médicos de Argentina. Le vamos a rogar, por favor, su nombre, doctor. Estamos a nivel nacional a través de televisión universitaria, también participando de estas jornadas y este encuentro con varios infectólogos aquí en Tarija. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alberto Alemán. Soy de la provincia
provincia de Salta, de la República Argentina. Este encuentro son las séptimas jornadas argentino-bolivianas-chilenas de atención pediátrica y fueron programadas con anterioridad a el evento que está haciendo un poco en noticia, que es el tema del coronavirus. Es decir, dentro de la jornada se va a abordar el tema como un emergente, pero no estaba en la programación inicial. Es decir, las jornadas convoca a médicos, pediatras, nutricionistas, psicólogos, para hablar de la problemática de la infancia. Vuelvo a decir, no podemos ser ajenos a todo lo que está sucediendo, ni abordar las jornadas como estaban programadas al inicio. Es decir, evidentemente el coronavirus está haciendo impactos también en estas jornadas. Bueno, vamos a conversar también ahora con el vicepresidente de la Sociedad de Infectólogos justamente de Bolivia. Doctor, bueno, lo están viendo a través de televisión universitaria a nivel nacional. Bueno, comentemos por favor este encuentro que están teniendo con infectólogos también de otros países como Chile. Así es, y estamos tocando enfermedades prevalentes, tanto pediátricas y seguramente también tanto como infectológicas. El problema del antivirus, por ejemplo, que sí tenemos decesos el año 2019, también el problema de fiebre hemorrágica, cómo estamos en lo que se refiere a vacunación en Bolivia, y vamos a también intercambiar experiencias con respecto al coronavirus y reflexionar sobre todo lo que se está haciendo a nivel Latinoamérica. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir ahora por lo que nos está tocando vivir en el país? Conversábamos con algunos de los infectólogos extranjeros, manifestaban que bueno, por ahí es mucha tensión, mucha alarma la que se está dando en torno a este tema. Y creemos que sí, porque no olviden que ya no hay alcohol gel, no hay barbijos, entonces creo que estamos entrando en un pánico extremo. Claro que sí es importante que tomemos nuestros recaudos, pero creo que debemos mantener la calma. Esta es una guerra que la tenemos que ganar entre todos. No solamente en nuestro sistema de salud tenemos muchos vacíos, sino que todos, tanto médicos, profesionales, la comunidad misma, nuestras autoridades en general, tenemos que llevar el barco hacia un solo puerto. Bueno, hoy comentábamos también con algunos especialistas de Argentina, bueno, decían complicado, bueno, un poco explicar el tema, se pide calma, pero hay determinaciones como suspender labores, evitar aglomeraciones. ¿Cómo se vive también esto en nuestro país ante hoy un anuncio de la presidenta? Bueno, seguramente esta suspensión de 2 semanas, porque le dio una fecha a nuestra presidenta hasta el 31 de agosto, va a ser de marzo, perdón, disculpe, va a ser un tiempo en que vamos a poder, tenemos nuestros diferentes sistemas de salud, primeros, segundos y terceros niveles, nos da ese tiempo para organizarnos más, ¿no? Y sí, es un tiempo ya de practicar las medidas generales. Se ha hablado mucho de la higiene de manos, la etiqueta de la tos, pero definitivamente también ya empezar a evitar lugares donde están hacinados, creo que eso no nos cuesta nada, ¿no? También va a ser una situación positiva para que no se disemine el virus. Bueno, ¿te va a analizar esto, doctor, también en este evento, aprovechando la presencia de estos infectólogos de Chile, Argentina? Así es, tanto los colegas chilenos, los hermanos argentinos también van a presentar cuál es la situación de sus países con respecto al coronavirus. Nosotros vamos a apuntar más al aspecto pediátrico, que es lo que nos interesa en este congreso. Y también los bolivianos vamos a presentar cuáles son nuestras impresiones con respecto a la protección de nuestros niños, de los pediatras y a todos los que nos debemos como médicos, pediatras e infectólogos. Antes de comunicarle con nuestros colegas en La Paz, los más vulnerables se dice son los ancianos y los niños. Todos los estudios muestran que los más vulnerables son los mayores de 40 años. Mientras más grande es uno, más vulnerable es. Eso es lo que muestran los estudios. Al contrario, los niños han mostrado los porcentajes menores en lo que se refiere a complicaciones, ¿no? Y la vulnerabilidad incrementa mucho más cuando tenemos comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, un paciente no solamente mayor de 40, más aún si tiene 50, 60, 70, pónganle la edad que ustedes quieran, ¿no? Si está diabético, si tiene hipertensión, si tiene problemas cardiovasculares, son las personas que están en más riesgo y los que más se deben cuidar.
¿Tenéis alguna consulta? ¿El doctor lo escucha? Mario, no, muchísimas gracias. Ha quedado todo claro, simplemente bueno, que el doctor nos pueda aclarar, reiterar un punto muy importante, que la población más vulnerable para contraer coronavirus es la mayor a 40 años, decía usted. Pero ¿qué tipo de virus podrían contraer los niños? Entendiendo que estamos en una época en la cual de repente hay mucho resfrío, mucha enfermedad respiratoria, estas iras como las conocemos generalmente, doctor, ¿qué debemos tomar en cuenta los papás respecto a este tipo de virus? Bueno, nosotros como hemisferio sur nos corresponde el rango de abril hasta noviembre, el tener casos de influenza como todos los años. Seguramente vamos a tener en que en su momento, frente a un cuadro respiratorio, ¿no? Vamos a tener que tomar en cuenta, en primer lugar, por lo pronto hasta ahora, o influenza o cuadros de resfrío común, que no es lo mismo. De todos modos, ya en la practicidad, las medidas generales son las mismas, tanto para coronavirus, influenza, las medidas de protección, las medidas preventivas que se han estado tocando todo este tiempo en todos los medios de comunicación, en las redes, en los diferentes medios de comunicación, digitales especialmente, prácticamente son los mismos. Entonces, no varía en nada. Sí, de todos modos, estamos esperando también ya la vacuna de la influenza, es algo que hemos hablado el día de hoy. Esperemos que sea lo más pronto posible. Esto va a evitar en alguna medida que haya factores confundentes en su momento, porque todavía no podemos todavía decir en forma prematura qué es lo que va a pasar con el coronavirus, pero de que la influenza se viene, eso estoy seguro, como todos los años. Muchísimas gracias, doctor Cordero, por poder atender nuestra unidad móvil, este contacto a nivel nacional. Agradecemos también al doctor Alemán, que ha llegado desde Argentina, y a Mario Garzón, periodista allá en el sur del país. Mario, gracias también a usted por este contacto, y si es necesario nosotros volveremos a hacerlo en próximas ediciones, porque sí es noticia y debemos hablar de salud, sobre todo está acá en la Nueva Televisión Universitaria. Mario, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, los estaremos informando también desde el sur del país. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento entonces. Nosotros luego de este contacto hasta Tarija vamos a continuar con la entrevista acá en estudio. Si recién se suma a nuestra sintonía, tenemos el gusto de estar con también pediatra, el profesional que nos acompaña hoy, el doctor Carlos de Villegas, y estamos hablando del riesgo que pueden tener los menores, no solamente con el coronavirus, sino los diferentes virus. Doctor, escuchábamos ciertas conclusiones de este encuentro pediátrico allá en el sur del país a nivel internacional. Se han hablado de diferentes virus, pero usted hacía referencia un punto que debemos, considero, tomar en cuenta los padres de familia o tutores, que es una buena alimentación. ¿Qué implica una buena nutrición en un niño que obviamente va a ser un adulto saludable, sano y saludable? Definitivamente una buena alimentación abarca desde el nacimiento. Hablamos de un niño que en los primeros meses debe consumir específicamente leche materna. Sabemos que los primeros meses la leche materna aporta un sinfín de protección a los niños, inmunoglobulinas, defensas que van a ayudar para que él pueda enfrentar directamente cualquier tipo de enfermedades, no solamente procesos virales. Como todos los papás sabemos que el tema de alimentar a un niño siempre es un tema complejo, pero tenemos muchos grupos de ayuda en los cuales podemos apoyarnos para tratar de brindar a nuestros hijos la alimentación más variada posible, una alimentación que contenga los principales grupos nutricionales, proteínas, carbohidratos y grasas, sin dejar de lado hortalizas, verduras, frutas que aportan muchas vitaminas y antioxidantes que también son fundamentales para que un niño tenga un sistema de defensa, un sistema inmunológico siempre para responder cualquier proceso infeccioso. Doctor, ¿qué pasa con la vitamina C, omega y también ciertos minerales? Porque en esta época donde, ha hecho noticia el coronavirus y se habla mucho de una buena nutrición, se dice que la vitamina C y sobre todo el omega 3 básicamente tendrían que ser la base, el pilar de toda alimentación. Un niño que es bien nutrido, un niño que se está alimentando de manera óptima, no debería recibir suplementos extras, ¿de acuerdo? Ahora, con el tema específico de la vitamina C, me gustaría aclarar que los estudios han demostrado de que las personas que consumen sistemáticamente vitamina C no los van a proteger de no enfermarse.
¿De acuerdo? Es decir, los niños, adultos que consumen vitamina C pueden llegar a enfermar igual que las personas que no lo consumen, por un lado. Por otro lado, los estudios también, se han hecho estudios para ver si el consumo de la vitamina C podía hacer o evitar las complicaciones de un resfrío, que a la larga pues podría ser también interesante, se resfría pero no se complica. Y estos estudios han arrojado de que la vitamina C puede demostrar cierta utilidad, principalmente en competidores de élite, es decir, atletas de alta competición que consumen altas dosis de vitamina C podrían tener un ligero beneficio. Esto no quiere decir que sea malo consumir la vitamina C, pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que no debemos confundir de que si yo le estoy dando vitamina C a mi niño, no necesito lavarme las manos, no necesito usar alcohol en gel o tomar otras medidas de precaución. Es que se me está adelantando, doctor. No estamos hablando de la alimentación y dentro de las próximas preguntas estaban otros tipos de prevenciones que debemos tomar. Si bien, bueno, se han iniciado campañas de una higiene adecuada de las manos, el uso del alcohol o el alcohol gel o el alcohol medicinal que tenga cierto grado de porcentaje para matar los virus que pueden estar en el ambiente, el uso de barbijos, todo eso, que a propósito ha generado cierta desesperación en la ciudadanía, que ha, vaciado las farmacias, si hablamos en términos comunes. Vamos a tener a los niños y adolescentes en casa. Deben estar ahí, evitar salir, porque se dice que es la primera medida de prevención ahora, tras esta decisión, tras la higiene adecuada de manos, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer con los menores en casa? ¿Cuántas veces deben lavarse las manos, los dientes, por favor? Ok, bueno, tomando en forma global el tema de la prevención, el tener a los niños en casa nos va a permitir evitar que ellos estén expuestos con otros niños enfermos, ¿de acuerdo? Lo mencionaba muy bien Víctor Hugo en la nota. Un niño está expuesto no solamente al coronavirus, está expuesto a otro sinnúmero de virus y estamos justamente en puertas de empezar la epidemia que a cada año nos toca con la influenza, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tener a los niños en casa evita que esté en contacto con otros niños enfermos y que pueda adquirir un proceso infeccioso. Entonces, para esto, en la casa, nosotros debemos enseñarles que el toser, cubrirse la boca al toser o al estornudar, es una medida básica que deberíamos, en la cual estamos haciendo hincapié gracias a los medios y las redes sociales en este último tiempo, y eso hace de que los niños vayan tomando conciencia, ¿no es cierto?, de que no puedo estar estornudando sin cubrirme la boca, que debo usar el codo para cubrírmelo, que debo lavarme las manos si voy a utilizar un papel desechable. Cómo disponer ese papel desechable usado también, porque si tú te acuerdas, las abuelitas, ¿qué es lo que hacían? El pañuelito y guardarlo en la manguita y luego volverlo a utilizar muchas veces. Sí. Ahora estamos haciendo hincapié en que se utiliza un pañuelo desechable, ese pañuelo desechable de un solo uso va y se deposita en un lugar, mejor si es una bolsa donde la podemos cerrar para evitar después el contagio. Doctor, ¿por qué este nerviosismo en la ciudadanía? A veces estamos en una época, y lo decíamos en nuestro contacto con Tarija, que las iras se incrementan, hay una época que se inician las campañas para la vacuna contra la influenza y todo aquello, pero la sociedad no responde como ha respondido con un coronavirus que si bien tiene, ya casos de personas que han perdido la vida, por ejemplo 8.000 en Italia, el índice en relación a otras epidemias, otros virus, es mínimo. ¿Por qué estamos actuando así? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la noticia del coronavirus se ha mediatizado demasiado. Y si nos ponemos a pensar un poquito, el año pasado nos ha pasado lo mismo con el arenavirus. Arenavirus, han habido 3 personas fallecidas, el caso 0, la doctora que atendió primero a este paciente, uno de los colegas que te lo trató, han sido 3 personas fallecidas. Pero se mediatizó tanto que también creó mucha alarma en la población. Entonces, vamos un poquito más atrás, hace 10 años, cuando apareció la influenza H1N1, por ejemplo, llamada a esa época la gripe porcina, creó un caos muy parecido al que tenemos ahora. La gente no quería ir a los restaurantes, no quería consumir carne de cerdo porque por la carne porcina, era la gripe porcina como se llamaba en esa época, y el virus ha llegado a nuestro país, se ha instalado, han pasado 10 años, lo seguimos teniendo. El año pasado se han reportado 22 personas fallecidas por H1N1 en el país, entre adultos y niños. Y vamos a entrar en la etapa, como lo mencionaban en la nota previa, vamos a entrar en la etapa de influenza.
¿de acuerdo? Entonces van a haber personas infectadas con influenza, esperemos que sean los menos posibles, pero seguramente van a darse fallecimientos también de pacientes con influenza. Hay gente que está falleciendo por dengue, por fiebre hemorrágica y otro tipo de enfermedades virales, pero creo que hemos mediatizado mucho el tema del coronavirus. Esto no quiere decir que sea una enfermedad banal, por supuesto, los números lo indican, más de 150.000 infectados, 120.000, 130.000 infectados en el mundo, una tasa de mortalidad entre el 2 y el 4%, etcétera. Entonces, no estamos hablando de una gripe común, estamos hablando de una enfermedad que quizás no sea más grave que la influenza, quizás no sea más grave que nuestro dengue, o no sea más grave que el ébola, por supuesto, por ejemplo, pero sí es una cosa que tenemos que tener la tenemos que tener en mente y tenemos que prepararnos. Como bien se ha comentado también, las medidas de prevención que ahora estamos haciendo tanto hincapié, lavado de manos, cubrirse la boca, higiene respiratoria, utilizar los barbijos en casos en los que se deba utilizar, nos van a ayudar a protegernos no solo del coronavirus, sino también de un resfriado común, de un tema de influenza, H1N1 y otro tipo de neumonías, etcétera. Y muchas otras. La Organización Mundial de la Salud tiene una lista de más de 40 enfermedades que son prevenibles con solamente el lavado de manos. De ahí la importancia de que, aprovechando, si queremos, el tema del coronavirus, hagamos tanto hincapié en estas medidas generales. Doctor, los síntomas en los menores, ¿ante qué síntoma nosotros debemos acudir a un profesional? Porque lo conversábamos previo nota y debo agradecer y pedir disculpas a los pacientes que están esperando ahora consulta con el doctor, porque de la entrevista va a ir a seguir con sus pacientes. Creo que las mamás también o los papás hemos estresado un poco a los niños, estamos tras el profesional, que la visita médica y todo aquello. ¿Qué síntomas debemos tomar en cuenta nosotros para ya acudir a un profesional? Los síntomas son muy similares al de la mayoría de las infecciones respiratorias. El niño empieza con decaimiento, falta de apetito, empieza a hacer fiebre, febrículas, luego fiebres, puede haber dolores de cabeza, artralgias y empieza una tos que es muy persistente. Si a estos signos, que son comunes a cualquier enfermedad respiratoria, desde un resfrío, gripe o coronavirus, la dificultad respiratoria, cuando esta ya se asocia, nos debe hacer pensar en que el cuadro no está yendo como debe ir, es decir, se está complicando. Y por supuesto, si una complicación se la atiende a tiempo, tenemos mucho más chance de parar la complicación y no esperar de que esta complicación termine, como en los casos de influenza, en terapia intensiva, donde el fallecimiento la tasa de fallecimiento es muy alta, cuando ya el paciente ingresa con complicaciones severas a las unidades de cuidados intensivos. El doctor Kushner nos visitaba el martes, hablábamos con él del coronavirus y los virus en gestación. Hablábamos de la vacuna de la influenza. ¿Los niños desde qué edad deben ponerse esta vacuna? La vacuna de la influenza se puede poner a partir de los 6 meses, se debe poner a partir de los 6 meses, porque ha demostrado que tiene una efectividad bastante alta, nos protege, y esto quizás es bueno aclararlo. Muchas mamás creen que poniéndoles la vacuna de la influenza los niños no se van a resfriar. Como lo decía Víctor Hugo, hay que diferenciar bien lo que es un resfrío común y lo que es la gripe o influenza. La gripe o influenza es un cuadro mucho más serio, más severos y con tasas de complicación mucho más altas. El resfrío común es el que nos da generalmente con 2-3 días de síntomas, un poco de congestión nasal, rinorrea, estornudos, falta de apetito y ahí va saliendo. En cambio, la gripe es un cuadro más complicado, con fiebres más altas, dolores de cabeza, dolores articulares, muchas veces hay vómitos, diarrea, hemorragia nasal. Estamos hablando de los mismos síntomas prácticamente del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, el tener una vacuna que me proteja contra la gripe es obviamente saludable y va a hacer de que si yo en algún momento llego incluso a contagiarme de influenza, las complicaciones puedan ser menores. No nos vamos a proteger del resfrío con esas medidas, pero sí de la gripe. Doctor, ¿los hábitos deben continuar o debemos modificarlos? ¿En qué sentido? Si bien hemos hablado de que dentro de la prevención debemos nosotros tener marcada atención en el lavado de manos, alimentación sobre todo, he escuchado a mamás, amigas que decían, no, yo ya no lo baño todos los días, no por si acaso, para que no se resfríe, que cuidado el virus y todo aquello, y el tema del abrigo, creo que estamos exagerando. Correcto. También en el abrigo, y esto no es saludable, o sí me equivoco, usted es el profesional que nos va a ayudar. Desde ningún punto de vista son leyendas urbanas que todavía existen de que si un niño está resfriado pues no debe bañarse. No hay una contraindicación como tal. Muchas mamás piensan que si lo bañan al niño lo van a resfriar y eso no es así.
Y todavía vamos a seguir escuchando a nuestros abuelitos, no andes descalzo porque te vas a resfriar. Sí. O si te has resfriado es porque andabas descalzo y te has desabrigado. La condición para que un niño enferme es de que el virus ingrese al organismo. Si yo ando sin zapatos, pero no entra el virus en mi organismo, pues probablemente no tengo por qué enfermarme. Si tomo la precaución de bañar a mi niño en un ambiente caliente, secarlo en el mismo ambiente, vestirlo y evitar cambios de temperatura, no debería ser tampoco un problema. Es importante, y esto me parece muy, muy oportuno, porque estos mitos son los que hacen que las mamás a veces entren en pánico. La fiebre, que es una respuesta normal del organismo a estos procesos, ponen mucho apronte a las mamás, y hay muchas mamás que se desesperan. Yo me imagino que a todos mis colegas nos ha pasado alguna vez, a las 3 de la mañana llama la mamá y dice: doctor, mi bebé tiene 39 de fiebre, quiero llevarlo a emergencias. Yo les digo, bueno, es más peligroso sacarlo a las 3 de la mañana de la casa por una fiebre, que les repito, es la respuesta normal del organismo a un proceso de estos. Yo me preocupo más cuando veo a un niño que tiene aftas en la garganta, que tiene pus en la garganta, que está tosiendo mucho y no hace fiebre, porque quiere decir que el organismo no tiene forma de defenderse, ¿no es cierto? Entonces, la fiebre, el tema del baño y sobreabrigarlos, obviamente, en ningún caso es bueno, porque un niño sobreabrigado empieza a transpira mucho, pierde líquido, las flemas o secreciones que tenemos en la garganta se vuelven más espesas por la pérdida de líquido y hace que el niño tosa más. Y aparte, bueno, si transpira mucho y moja la ropita, esa misma ropita se le seca en el cuerpo y todo eso es contraproducente. Entonces, un niño debe abrigarse lo necesario, lo que habitualmente recibe como abrigo. No porque un niño esté resfriado va a curarse más rápido con más abrigo. ¿De acuerdo? Entonces sí, esa es otra de las cosas que hay que desmitificar en nuestro medio. Doctor, yo quiero agradecerle porque nos ha acompañado en esta noche de manera breve. Antes de ir a la pausa, por favor, dentro de las costumbres, mitos y tradiciones tenemos el consumo de chinacea, tenemos el consumo de propóleo, tenemos, por ejemplo, el que si a la mamá le hace frío, abriga al niño en vez de abrigarse ella. ¿Qué consejos más puede dar usted, qué recomendaciones para no solamente evitar este coronavirus, que de repente la coyuntura mediática ha puesto en escenario de esta manera, sino cualquier tipo de virus que puede ser alguna complicación o generar alguna complicación en nuestros menores? La recomendación más importante es pedirle a la población que no se desespere. Yo a las mamis les digo, la única que no puede perder la calma en la familia es la mamá. La mamá que pierde la calma no puede ayudar a su niño, ¿no es cierto? Entonces, hacer mucho hincapié en lo que son estas medidas generales de prevención, enseñarles a nuestros hijos a cubrirse la boca al toser o estornudar. Importantísimo como papás evitar mandar a nuestros hijos al colegio. Y eso es algo tan sencillo como ponernos de acuerdo entre todos y decir, bueno, vamos a evitar que si tenemos un niño resfriado asista, porque él va a contagiar a 5 niños, los 5 niños a 10 compañeros, los 10 compañeros a 20 papás y 20 papás probablemente a 30 colegas de trabajo y esos colegas de trabajo a sus hijos también. Así es como se disemina estos cuadros. Entonces, tenerlos a los niños en la casa, enseñarles a lavarse las manos, métodos de higiene, tratar de alimentarlos lo mejor posible de acuerdo a nuestras posibilidades, son las medidas más importantes. No descartar nunca las vacunas. Hay mucha gente y hay una corriente a nivel mundial antivacunas que es para nosotros muy lapidaria y es muy desesperante, pero así como también esto ha ocurrido, hay otras tendencias. En Europa hay colegios en los cuales no permiten ingresar niños que no sean vacunados, por precaución a los niños que están en el entorno. Entonces, todos debemos participar. Este es un trabajo no de una sola persona, es de todos en general. El desabastecimiento, por ejemplo, que se está ocasionando por este estrés de barbijos, alcohol en gel, lo único que condiciona es de que la gente se ponga más en apronte. ¿Debemos hacerlo porque estamos ante una enfermedad? Sí, pero estoy seguro que vamos a salir adelante como hemos salido de otras epidemias que han llegado a nuestro medio y que seguirán llegando probablemente. Doctor, gracias por acompañarnos, de mucha importancia, muy valiosísima la entrevista de esta noche para la sociedad boliviana, y creo que es compromiso de todos los medios de comunicación, de todos los profesionales que hacemos esto, el poder ayudar a la gente a tener este tipo de consejos. Quiero comprometerlo de manera pública, coordinando obviamente sus tiempos y horarios, poder estar ya sea en el Jaque Mate o en la revista En la Mañana y hablar de las vacunas, que si efectivamente o no son dañinas en el tema, por ejemplo, de generar un autismo en los menores, que ha sido una corriente que se ha manejado mucho, o este tema de atención dispersa. Con todo gusto, yo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Por la invitación. Hacemos una pausa. Sí, sé que a usted le interesa mucho esta entrevista, pero más adelante hablamos de trabajos que lleva adelante la UNSA para prevenir también el coronavirus. Ya volvemos. En instantes vuelve la programación.